Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este sábado de la 27ª semana del tiempo ordinario. Estamos contemplando en la primera lectura, desde el día de ayer, fragmentos del libro de Joel. Este libro del Antiguo Testamento es un libro que ocurre, los hechos en el tiempo de este profeta corresponden a cerca de 100 años después de que los judíos han regresado desde el exilio de Babilonia, donde estuvieron 70 años, han empezado a reconstruir ya tienen un templo, pero todavía diríamos no tienen claridad de cómo ordenar las cosas temporales. Diríamos la dimensión económica, política, social, etc. No tienen un rey. Y esto va a hacer que, entre comillas, busquen una solución pragmática. Según la revelación, ellos que se consideraban que eran los herederos de David, Jerusalén es conocida por ellos como la ciudad de David. Sin embargo, lo que va a ocurrir es que ellos, por motivos pragmáticos, van a aceptar gobernantes que no corresponden a la descendencia de David, sino que van a aceptar como gobernantes a los que provienen de Esaú, de Edom. Y esto lo comento porque nos ayuda a entender las circunstancias que nuevamente nos muestran cómo en la Tierra Santa hay violencia, hay odio, hay guerra, y la gente dice: ¿cuándo esto va a acabar? Y esa guerra y esa violencia en la tierra prometida, en la Tierra Santa, es lo que nos muestra la violencia, la guerra que hay en el corazón de cada ser humano, en las familias y en el mundo entero. Y en realidad la guerra no es entre criaturas humanas, sino es contra Dios. Pero nosotros no nos damos cuenta. Por eso este pasaje del libro de Joel habla del juicio, de un juicio que se va a realizar en el valle de Josafat, de Megido también se le llama. Es una llanura que se contempla desde el Monte Carmelo, donde Elías peleó con los profetas de Baal. Y esas luchas terrenas son figuras de esa lucha que hay en nuestro corazón, que es lucha contra Dios, repito. Brevemente, para ser más preciso en lo que les estoy diciendo y algo les quede, porque seguro con lo que he dicho hasta ahora no se entiende. Esta lucha es entre los descendientes de 3 hermanos. Los 2 hijos de Abraham son Isaac y ¿quién? E Ismael.
Isaac tiene dos hijos a su vez, Esaú y Jacob. El Señor le va a cambiar de nombre a Jacob y le va a llamar Israel. De ahí van a nacer las 12 tribus de Israel. El otro hermano Esaú, Edom viene de lo rojo viene que este era pelirrojo, era hermano mellizo de Jacob. Conocemos la historia y si no la conocen tienen que revisarla porque no se las puedo resumir, si no salimos de acá. Y entonces, ¿qué ocurre? Que entre los descendientes de Ismael, de donde vienen los árabes, que nos dice el libro del Génesis que también van a tener 12 príncipes, que es figura, diríamos, equivalente, el paralelo de las 12 tribus, se nos dice de manera misteriosa que estos dos pueblos no van a poder conservar la fe. Y lo menciona ya el Génesis y aparece también en este pasaje de Joel, lo dirá también Zacarías, que lo leeremos la próxima semana. Y entonces el Señor, nacido de Belén, en Belén de Judá, de los judíos, viene a reconciliar a todos. Y por eso Jesús en el monte de los olivos va a decir: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, cuántas veces he querido reunirte como la gallina sus polluelos y no has querido. Eso lo dice el Señor antes de entrar en Jerusalén el domingo de Ramos, antes de ser crucificado, resucitar y liberarnos. Y entonces el Señor ya realizó esa obra de reconciliación. Lo que falta es que nosotros le creamos. Y cuando digo nosotros, los seres humanos, que tienen fe, pero tiene que ser purificada esa fe, tanto de los judíos como de los ismaelitas, los musulmanes ahora diríamos, que creen que la violencia, que imponer la fe puede ser una opción para una de esas sectas en que está dividido ese pueblo. También el pueblo de Israel está dividido en sectas y también nosotros, los que hemos recibido el don de la fe desde el bautismo, también estamos confundidos. Y además existe en el grupo, entre comillas, de los que no creen, los agnósticos, los paganos. Y entonces se hace una gran confusión que explica por qué no hay paz, por qué no hay dicha. Y lo que necesitamos es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Nos lo dice el mismo Señor cuando alaban su descendencia carnal. Alaban a la madre, a María. Y entonces esta mujer le va a decir: dichosos los pechos que te criaron. Y Jesús dice: no. Porque el Señor sabe que nosotros, en nuestra naturaleza humana herida por el pecado, con nuestra razón herida por el pecado, con nuestra debilidad, en nuestra voluntad herida por el pecado, nosotros, por nosotros mismos, no podemos encontrar el camino y la verdad y la vida. Y por eso nos dice: dichosos los que escuchan la palabra. ¿Quién es la más dichosa? María, la primera discípula. Ella es la que guarda todo en su corazón. Y María justamente nos conduce a Jesús, que es la única manera de encontrar la paz. Y entonces, ¿en qué queda el juicio en el valle de Josafat de que habla Joel? Ese juicio y ese valle es la cruz. Nos dice el Señor, capítulo 8 de San Juan, que ya va a llegar la hora en que el mundo va a ser juzgado, que el príncipe de este mundo va a ser juzgado, y lo dice antes de su pasión, antes de su muerte. ¿Y por qué la cruz es el juicio?
porque justamente en estos pueblos, incluidos nosotros, los que nos decimos discípulos de Jesucristo, que no lo queremos escuchar muchas veces, sino que queremos un Dios que haga nuestra voluntad. Y entonces para los judíos esa voluntad es que un descendiente en la sangre, biológico, del pueblo de la primera alianza tiene que ser el que va a gobernar el mundo entero. Ese es el Mesías que siguen esperando. De otro lado, los musulmanes piensan que el Señor tiene que hacer también su voluntad y que la manera en que va a hacer su voluntad es cuando ya no hayan infieles. ¿Y quiénes son los infieles para ellos? Los que no tienen fe, los que no aceptan el Corán, y por eso para ellos dejarse matar, a eso le llaman yihad, para que la gente conozca el Corán y se conviertan, los lleva al cielo. Y nosotros en Jesucristo sabemos que el Señor no quiere nuestra muerte y Él se ha entregado por nosotros. Pero si nosotros no lo acogemos, entonces somos juzgados, porque nosotros entraremos en esas tinieblas alejándonos de Él. Y todo esto que veremos luego también en los próximos días en Joel, esas tinieblas, ese terremoto, todo aconteció en el Calvario. Y también acontece en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, cuando creemos equivocadamente, como muchas personas pueden creer en cualquier creencia, de que si hay un Dios, es un Dios que haga mi voluntad. Y es al revés. Nosotros no sabemos lo que es mejor para nosotros mismos, no sabemos lo que nos conviene. Y por eso tenemos que desear hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios tenemos que escuchar a su palabra, y la palabra es la persona de Jesucristo. Y toda la vida de Cristo se resume en su Pascua, en su muerte, en su resurrección. Nosotros, si escuchamos a Cristo, nuestra vida es muerte y resurrección. Todos los días tenemos que morir, todos los días tenemos que renacer. ¿A qué tenemos que morir? A nuestro orgullo, a nuestra soberbia, hasta a nuestro deseo que Dios haga nuestro capricho. ¿Y a qué tenemos que renacer? Al deseo y al propósito de hacer y escuchar y hacer la voluntad de Dios. Eso no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Nosotros no lo podemos hacer simplemente estudiando los libros sagrados. No es un ejercicio erudito ni intelectual, es un don de Dios. Y por eso ayer veíamos cómo ese escriba va a acusar, esos fariseos van a acusar a Jesús que actúa con el poder de Satanás, porque ha liberado a una persona que estaba poseída por un espíritu sordo y mudo. ¿Qué es el espíritu sordo y mudo? El espíritu que nos roba la fe. Porque cuando yo soy sordo no escucho la palabra de Dios. Cuando soy mudo no puedo dar testimonio del Señor. Y si yo no escucho y no doy testimonio, no crezco, y mi voluntad no va a querer hacer la voluntad de Dios, sino va a querer hacer un Dios que haga mi voluntad. Eso está ocurriendo en el mundo entero, dentro y fuera de la iglesia, y también en las otras creencias religiosas que no acogen todavía a Jesucristo. Pero misteriosamente, de alguna manera, nuestra Madre Santísima será ese signo que se va a manifestar. Los musulmanes, sepan ustedes, tienen devoción a María, porque para ellos, y a Fátima, ayer celebrábamos la última aparición de nuestra Madre Santísima en Fátima. ¿Y por qué le tienen devoción? Porque claro, ellos reconocen a Jesús como un profeta y ven en Fátima un signo también,
porque la mamá de Mahoma se llamaba Fátima. Y entonces ellos ven algo misterioso, no lo entienden. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que hay que cuidar la fe. La fe no es solamente un convencimiento intelectual. La fe no es simplemente un voluntarismo de hacer cosas. La fe es la manera en que el Señor nos hace compatibles, hace que se pueda unir lo terreno, lo humano y lo divino. Es la manera en que el Espíritu Santo nos une. Es decir, es la manera en que el amor de Dios, ese fuego, nos purifica y nos hace capaces de que nosotros día a día podamos corregir, podamos arrepentirnos, podamos empezar de nuevo. Pero cuando se apaga mi fe, yo lo que voy a pensar es que yo sé lo que me conviene, que yo sé más que Dios, y si tengo alguna creencia religiosa, podré caer en la superstición, en cualquier cosa que me lleve a que Dios, entre comillas, haga lo que yo le pido. Y si es que no hace lo que yo le pido, yo buscaré a otro. Y finalmente caeré en la magia, caeré en la superstición y en las garras del enemigo malo. Pidamos pues hoy a nuestra Madre Santísima que nos ayude y que nos muestre a Jesús, fruto bendito de su vientre, para que podamos ser como niños, para que podamos ser sencillos y acoger a Él, que Él viene manso y sencillo y humilde, como en cada Eucaristía, para entregarse totalmente por nosotros. Se hace alimento espiritual, alimento de vida, que nos conduce a la vida eterna, a la vida bienaventurada, a la felicidad que todos deseamos y que muchas veces no sabemos dónde encontrar. Que el Señor nos conceda pues a nosotros, a la Iglesia y a la humanidad entera una fe viva, una firme esperanza y una ardiente caridad, para que reconozcamos al Señor entre nosotros y en nosotros. Que así sea.